Se entregó por nosotros, dio su vida en la cruz. Te damos toda la gloria, Señor, por tu palabra, la cual, Señor, es compartida, exponida en este día. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, quien nos compartió, Señor, Pastor Eduardo. Gracias. Gracias también, Señor, aún por darme este privilegio, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia como predicador de tu palabra. Y ten misericordia de tu pueblo, quien oirá, Señor, este mensaje. Que podamos glorificar el sacrificio de Cristo conforme a la Escritura. Y que podamos, Señor, entender lo que tú quieres que entienda la iglesia en este día. Para que podamos vivir todos los días en tu perfecta voluntad. Tuya es la gloria, Señor, para siempre. Gracias, Señor. Amén. Cuando contemplamos lo que sucedió en la cruz del Calvario, nos llenamos de tanto gozo al saber primeramente que Dios preparó el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y sin embargo ha pensado Dios desde antes de la fundación del mundo en un propósito eterno, soberano y en un pacto de gracia, en el cual se consumó en la cruz del Calvario. Cuando recordamos en el sacrificio de la cruz del Calvario, recordamos de qué manera nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas. Cuando recordamos la cruz, recordamos de qué manera Dios nos otorgó la salvación a cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, porque tantas personas se glorían en la carrera que tienen, se glorían en la habilidad en particular que ellos tienen, se glorían o se jactan en las posesiones que tienen, cuántos vehículos tienen, cuántas casas tienen, cuánto dinero tienen. Otras personas se glorían en el conocimiento intelectual que tienen, evaluando su vida o midiendo su vida con las demás personas que no tienen la misma posibilidad. Otras personas se jactan en los logros que han alcanzado en la vida, e incluso muchas personas se jactan y se glorían en la maldad misma, en los pecados que cometen, de qué manera deliberada hacen daño a los demás. En fin, vivimos en una sociedad jactándose y gloriándose en muchas cosas. Exaltan su misma persona de tal manera que esa exaltación lleva a su propia idolatría. Un predicador llama, si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, es idolatría. Ahora, nuestra motivación y nuestra jactancia y nuestra gloria está solamente basada en Jesucristo. Ahora, ¿en qué debe gloriarse el cristiano? Porque decimos, tal vez muchos dicen, bueno, yo tengo mi carrera, está mal jactarme en esto. Claro que no. No está mal muchas veces jactarse en cosas que hemos logrado en la vida. Pero el centro de lo que cada cristiano debe gloriarse es en lo que sucedió en la cruz del Calvario.
Y quiero que veamos en Gálatas capítulo 6, 14, que este pasaje también el pastor Eduardo lo leyó por un momento. Pero vamos a leer desde el versículo número 11. Y el subtítulo de esta palabra dice: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Gálatas 6, 11 en adelante. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero el apóstol Pablo en el verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Independientemente del trasfondo racial, familiar, socioeconómico, cultural, Pablo se deleitaba solamente en una cosa: en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese gloriarse constituye la esencia misma de nuestra fe como cristianos. Lo que quiero decir es que si alguna persona profesa ser creyente, pero al mismo tiempo coloca su gloriarse en cualquier otra cosa, debe revisar seriamente la realidad de su profesión de fe. El apóstol Pablo había entendido, en medio de una situación donde muchos se gloriaban en las obras por medio de la ley, él había entendido por medio de la convicción obtenida por medio de Jesucristo que solamente había en algo que él debía gloriarse, que era solamente en Jesucristo. En esta noche quiero que veamos algo muy importante y tres factores importantes. Vamos a ver el contraste, el motivo y también la consecuencia, basándonos en este versículo 14 de Gálatas capítulo 6. En primer lugar, la frase en Reina Valera traduce como lejos esté de mí. Es una forma enfática de negación que lleva consigo la idea de algo inconcebible. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, Pablo se pregunta si la incredulidad de los judíos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. A lo que él mismo responde en el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La mera posibilidad de que Dios pueda ser infiel a sus promesas es algo que Pablo rechaza en todas sus fuerzas, con toda la fuerza de su corazón. Algo totalmente absurdo para él. Pues en la misma fortaleza Pablo rechaza la posibilidad de gloriarse en cualquier otra cosa fuera de la cruz de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo: lejos esté de mí tal cosa, de ninguna manera sería yo capaz de hacer algo así. Pablo tenía mucho de qué gloriarse, tenía mucho conocimiento. Aprendía a los pies de Gamaliel, un hombre sabio en la Escritura. Tenía mucho de qué gloriarse. Pero él se gloriaba en la cruz. Y como decía el pastor Eduardo, ¿cómo podemos gozarnos en algo que culturalmente los romanos usaban para condenar a muchas personas? Y era una de las muertes más crueles, de tal manera que el condenado era crucificado desnudo y la vergüenza era exhibida allí. Pero en lo que nosotros como cristianos nos gozamos es en la consumación
que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Porque cuando recordamos la cruz, recordamos de dónde el Señor nos sacó, de que el Señor nos liberó. Y no solo del infierno, sino de la ira misma de Dios manifestada en el lugar de castigo eterno. Éramos por naturaleza hijos de ira y estábamos ordenados y preparados para estar allí. Pero Dios, en su misericordia, quiso salvar soberanamente a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Dios te salvó porque eras bonito? No. ¿Porque tenías mucho conocimiento? Tampoco. Él lo hizo soberanamente, porque tú y yo somos por naturaleza igual que las otras personas que la Biblia misma los llama como gentiles, como paganos, como impíos. Pero ahora, a través de ese sacrificio de la cruz, nosotros ahora somos hechos partícipes de la herencia y somos llamados hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a glorificar esto tan grande si el Señor se entregó por nosotros? Pablo estaba diciendo que ni siquiera se cruce por mi mente gloriarme en otra cosa que no sea Jesucristo. Podríamos expresar este pensamiento en forma positiva de este modo: hay una sola cosa en el mundo de la que yo me glorío, una sola cosa, es el motivo de gozo y descanso para mí, la cruz y nada más. Hay algo que me trajo paz, que es la cruz. Porque cuando reinaba en mí las tinieblas y la esclavitud del pecado y la culpa misma, y caminaba en este mundo no como víctima, sino como culpable, y la ira de Dios sobre mi vida, el Señor me salvó. Y ahora, en lo que me gozo es en la cruz, y eso trae descanso para mi vida. Es lo que el salmista David en el Salmo 51 expresa: hazme sentir gozo, o devuélveme el gozo de la salvación. Es lo que expresa y siente cada cristiano cuando recuerda lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo murió en mi lugar y se entregó por mí. ¿Te deleitas en la cruz? ¿Te deleitas en lo que sucedió en la cruz del Calvario? Porque ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos. Glorificar y exaltar la persona de Cristo. Glorificar y exaltar a través de nuestras canciones el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio tiene dos noticias. Una mala, que el pecador está condenado porque es enemigo de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo se entregó por el pecador, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ahora, es sumamente importante que veamos esta declaración de Pablo en su contexto para que podamos comprender más ampliamente la fuerza de estas palabras. Porque había un motivo por el cual el apóstol Pablo tuvo que expresar estas palabras. Los creyentes de Galacia estaban siendo presionados por los judaizantes que promovían la práctica de ciertos ritos judaicos como un aditamento a la obra redentora de Cristo. Ellos estaban implementando un requisito más, un ingrediente más, un mérito más a la obra de Cristo. Ellos decían: está bien que confíen en Cristo, decían ellos, pero eso no es suficiente. Ahora tienen que circuncidarse, guardar ciertas fiestas, prácticas, ciertos ritos. De lo contrario, no podrán participar de las bendiciones del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Estas personas no se gloriaban en Jesucristo. No era solamente gloriarse en Jesucristo únicamente para ellos, sino también en todos sus ritos y ceremonias. El error de los Gálatas era
Jesucristo y algo más. Cuando el Evangelio es Jesucristo solamente. Porque cuando queremos añadir a la obra de Cristo nuestras propias obras, nuestro propio esfuerzo, entonces deja de ser gracia de Dios en nuestras vidas. Y sabes que una persona que piensa de esta manera no va a vivir bajo la gracia y no obtendrá el favor ni el gozo de Dios de haber sido transformado por medio de la gracia. Cristo es suficiente en las vidas del creyente. Cristo es suficiente. No necesitas absolutamente más nada. Cristo lo es absolutamente todo en nuestras vidas. Pero Pablo les hace ver que tal cosa era total distorsión del mensaje del Evangelio. Un Evangelio, Cristo más las obras, no es Evangelio. Un Evangelio predicado a Cristo, pero a la vez debo hacer ciertos rituales a través de pactos, a través de ofrendas, a través de rituales para obtener favor de Dios. Ya no es gracia. Una persona que está en ciertos lugares debe huir de ese lugar. Porque la gracia de Dios no está siendo exaltada en ninguna manera. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, y tenía algo muy en claro, que ellos se gloríen en su esfuerzo que hacen en llevar a cabo sus rituales religiosos. Yo me glorío solamente en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Yo solamente tengo algo muy en claro, decía el apóstol Pablo. Cristo, mi Señor. En Él solamente estaba su deleite y su gozo. En segundo lugar, es el motivo. El motivo el cual el apóstol Pablo tenía en gloriarse en su Señor, en Jesucristo y en la cruz. ¿Cuál era el motivo del apóstol Pablo? Nuestro texto responde en la cruz y nada más. Un teólogo le llama a este texto la prueba de fuego del cristiano. ¿Quieres saber si una persona realmente es cristiana? Pregúntale qué piensa acerca de la cruz. Porque el verdadero cristiano se gloría en ella, mientras que el resto de los hombres tropiezan en ella. De hecho, los creyentes se glorían en la cruz por la misma razón que los no creyentes la aborrecen. Es locura para los que se pierden, mas para nosotros, los que hemos sido regenerados y transformados por este sacrificio, es poder de Dios. Y sí que es poder de Dios, hermano. ¿Y sabes por qué? Era imposible que nosotros pudiésemos cambiar. Era imposible. Cuán depravado éramos. Es tan grande el sacrificio de la cruz del Calvario, de tal manera que Dios no solo te perdona, sino que quita la culpa. Y no solo Dios te perdona esos pecados, sino que se olvida. Hay veces que pedimos perdón por el mismo pecado y sin embargo Dios ya te perdonó por ese pecado. Y eso es glorioso. Eso es maravilloso. En los expedientes terrenales, tal vez muchos te recuerden cómo eras antes y digan, yo me acuerdo de aquel como era terrible, y recuerden muchas cosas tu pasado. Pero ¿sabes qué? Ese viejo hombre murió en la cruz, fue crucificado juntamente con Cristo, de tal manera que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, hermanos. ¿Glorificas a Dios por ello? Y no estoy hablando de la cruz como un símbolo. Mucha gente se siente sobrecogida ante la visión de la cruz.
Pero eso no significa necesariamente que hayan entendido sus implicaciones, como tampoco significa de entender sus implicaciones que la aceptarían con un buen agrado. ¿Saben por qué el hombre natural, el hombre no regenerado, aborrece el mensaje de la cruz? Porque la cruz echa por tierra el orgullo humano. La esencia del mensaje que emana de la cruz es el que el hombre es un ser que se encuentra en tal condición de miseria espiritual que ya no puede salvarse a sí mismo. La salvación del hombre no se encuentra en sus ideas ni en sus programas políticos o educativos, ni tampoco en sus buenas obras. La salvación del hombre depende enteramente en lo que ocurrió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, si hay algo que el mundo necesita con urgencia, es el mensaje de la cruz. Cada vez que nos paramos en medio de una multitud que no conoce al Señor, burladores, gente que no entiende muchas veces lo que hablamos, nosotros predicamos con una urgencia. Predicamos sabiendo y siendo conscientes que esas personas están en un serio problema, que esas personas se van al infierno. Nuestro corazón se desgarra al saber que ellos están condenados. Y no nos podemos callar el mensaje de la cruz. Que el Hijo de Dios, por amor a nosotros, tomó una naturaleza humana igual en toda a una nuestra, pero sin pecado. Asumió nuestra deuda como la justicia divina y pagó por completo en esa terrible cruz. Es por eso que el cristiano se gloría en la cruz, porque Dios ha abierto los ojos de su entendimiento para ver el maravilloso mensaje que de ella emana. Ahora, ¿qué vemos en la cruz? ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Cuando recordamos la cruz del Calvario, primeramente vemos, por un lado, el inefable amor de Dios, que estuvo dispuesto a hacer tan grande sacrificio por personas que no lo merecían en absoluto. No lo merecíamos. Hay un himno de Isaac Watts, la cruz excelsa al contemplar. Y este himno dice, la cruz excelsa al contemplar. Mi Señor por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. No me permitas, Dios, gloriar más que la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Maravilloso, nuestro Señor, y digno de cantar el sacrificio, la gloria de la cruz. Pero el otro lado de lo que vemos en la cruz es, los creyentes vemos en esa cruz la pureza y santidad del carácter de nuestro Dios. Él no podía pasar por alto nuestros pecados. Alguien debía pagar por nuestros pecados. Alguien debía morir. Alguien debía satisfacer la justicia de Dios. Porque es perfectamente santo y perfectamente justo. Alguien debía satisfacer plenamente la justicia divina para que nosotros hoy podamos disfrutar de la comunión con Él y de todas sus bendiciones. Los creyentes se glorían en la cruz porque ven en ella el amor de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios.
Y eso está incluido en nuestras canciones cada día domingo. ¿Se ha dado cuenta que hubo un cambio para la gloria del Señor? Que ya no cantamos canciones humanistas, almáticas, sino que todas nuestras canciones son cristocéntricas. Y un teólogo dice, cruzcéntrica. Maravilloso nuestro Señor. Y otro aspecto, lo que encontramos en la cruz del Calvario es, los creyentes contemplan en la cruz la sabiduría. Qué extraordinario plan el que Dios trazó en sus decretos eternos, muriendo en debilidad. La muerte de un criminal. Jesucristo estaba obteniendo lo más grandes, las más grandes victorias que alguna vez ha sido alcanzada a través de la historia humana. Es por esto que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En esa supuesta debilidad de Cristo estaba manifestando en todo su esplendor el poder de Dios para salvar. Fue contemplando la sabiduría de Dios desplegada en la salvación. Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, exclama lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los creyentes se glorían en la cruz porque les habla de perdón y reconciliación. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de qué manera Dios nos perdonó, nos salvó y nos reconcilió con el Padre. Y en tercer lugar, por último, vemos la consecuencia. Pablo en Gálatas capítulo 6, 14, recalca: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entendió que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra asociación con Él, por la fe, nuestra relación con el mundo ha cambiado drásticamente. Antes de conocer a Cristo estábamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Ahora estamos vivos para Dios, pero muertos para el mundo. Tal vez la mejor explicación que podemos dar a este pasaje es la que el mismo Pablo nos provee en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. El Señor se entregó por mí. Es decir, nuestro yo pecador fue crucificado en la cruz del Calvario. Cuán maravilloso sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Sabes que cuando el Señor dijo consumado es decir, todo está pagado en su totalidad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El cristiano se gloría en Jesucristo. No hay otro motivo. La cruz no fue un accidente, sino que Dios lo puso a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Dios ha propuesto, esto significa manifestar y hacer claro. El Señor, nuestro Dios, ha propuesto a su Hijo a morir en la cruz. Y no hay nada más extraordinario que ello. Martín Lutero expresa en una de las palabras, dice: yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. La centralidad de nuestros mensajes es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo, hermanos. Ya no escucharás de nuestras bocas un mensaje almático y humanista.
Hablamos y predicamos de Él. Anunciamos a Cristo porque Él cambió nuestras vidas. Porque Él nos dio la salvación, el perdón eterno y para siempre. ¿Cómo no nos vamos a regocijar y gozar en Él? Si nos vituperan, si nos desprecian, no importa. Regocíjate en Él. Él es la plenitud en el cristiano. Con Jesús estamos completos. Si hay una insatisfacción en tu vida, examina tu vida, reconcíliate con el Señor y dile: Señor, perdóname por vivir distraído en las cosas de este mundo y no buscar la plenitud, el gozo en ti, mi Señor. Solamente en Él encontramos el gozo en nuestra salvación, y la centralidad de toda nuestra vida le pertenece a Él. Allí murió nuestro ego, allí murió nuestro yo, allí murió nuestros pecados. Cristo llevó en la cruz nuestro pecado, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Hermanos, el Señor nos salvó para su gloria. No entendemos muchas veces en profundidad el sacrificio de la cruz. Lo estudiamos, alabamos a Dios por ello, pero a la vez no entendemos, porque hay una soberanía tan grande de Dios detrás de todo esto y un plan eterno de redención, que como seres tan finitos no entendemos a un Dios tan infinito. Solamente le creemos y nos regocijamos en Él. John Newton dice una frase: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que antes solía ser. Solamente es por la gracia del Señor. Por eso estamos reunidos aquí, para exaltar su gracia. Para exaltar su gracia, lo que el Señor hizo por nosotros. Cada día cuando te levantes, glorifica al Señor. Cada día dependemos de la predicación del Evangelio a nosotros mismos. Cada vez que te sientas seducido por el pecado y muchas veces la tentación, muchas veces quiere invadir tu vida, predícate el Evangelio a ti mismo, porque será de sustento para tu vida y tu caminar diario. Porque nunca debemos olvidarnos del mensaje del Evangelio como si estuviese ajeno o ya haya sido un suceso en nuestras vidas, sino que cada día debemos recordar el mensaje del Evangelio en nosotros. Cristo murió por mí. Diga: Cristo murió por mí. Hágalo propio, hágalo suyo, porque es personal. Porque es particular de cada uno. Cuando veas y recuerdes la cruz, recuerda que tú estás crucificado allí. Y cuando recuerdes la resurrección, recuerda que tú también fuiste resucitado allí. Primera de Corintios capítulo 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. En esta noche, qué bueno es que la iglesia nos podamos poner de pie y glorificar la obra de Cristo. The gospel, Christ and Him crucified, is the storyline of the Bible. Therefore, this should be the storyline of our singing, the storyline of our corporate worship. This is the matter of first importance. So that should be reflected in our lyrics. It should be reflected in our singing on a weekly basis. And we must never leave the impression in worship that we do not need a mediator. There isn't a moment where I don't need a mediator. We must never leave the impression that we can approach God the Father directly. In light of His holiness and my sinfulness, I cannot approach Him apart from a mediator. And so it is quite possible for us to sing songs that are accurately extolling the attributes of God. But if there's an absence of the cross, the unintended consequence is leaving the impression that somehow I can approach apart from a mediator, that somehow I can experience intimacy with God apart from the one who died for my many sins. And then I would add, even a casual reading of the book of Revelation would inform us of what is taking place at this moment and inform us about our heavenly future. And I think it's Jim Elliff who has written, he wrote the following. He said, one is taken aback by the emphasis on the cross in the book of Revelation.
heaven, if my memory serves me, never gets over the cross or thinks there are other or better things than the cross. Heaven is not only Christ-centered, but cross-centered. And I think the final phrase is, and I love this phrase, and quite blaring about it. So, every Sunday should be a heavenly preview as we survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, and as we sing to the Lamb who is worthy, the Lamb slain before the foundation of the world. So those are some of the things I would say about why our worship must be cross-centered. And we should be humbled by this, as well as amazed that this great God has had mercy on us by planning and providing a mediator. And lo and behold, that mediator is his Son. And he sends him and he crushes him with the wrath that I deserve for my many sins, just the sins I committed this day. So may we sing with hearts filled with amazement every Sunday to the one who died in our place, satisfying God's wrath and securing our justification and the forgiveness of all our sins. What's the gospel? Put it in a sentence. The gospel is the news that Jesus Christ, the righteous one, died for our sins, rose again, eternally triumphant over all his enemies, so that there is now no condemnation for those who believe, but only everlasting joy. That's the gospel. Now listen to this. You never outgrow your need for the gospel. Don't ever think of the gospel as that's the way you get saved, and then you get strong by leaving it and doing something else. No. We are strengthened by God through the gospel every day till the day we drop. You never outgrow your need to preach to yourself the gospel. I'll close with one illustration, and you all remember it if you were here. God came into history in Jesus Christ. He died in order to destroy the power of hell and death and Satan and sin. And he did it through the gospel of Jesus Christ. So, I know that there are people watching this video and in this room who are not trusting Jesus Christ, and therefore can only expect condemnation. And so I'm just going to plead with you here at the end. Lay down that rebellion. Lay it down. And simply embrace the gospel that Jesus Christ, the Son of God, the righteous one, died for your sins. He was raised on the third day, triumphant over all his enemies. He reigns until he puts all of his enemies under his feet. Forgiveness of sins and a right standing with God comes freely through him alone, by faith alone. And therefore I plead with you, don't try to be strong in your own strength. It will not be there when you need it.
only one strength will be there when you need it. The strength that God gives according to the gospel. Don't put it off. A divine and supernatural light. Where Edwards talked about the sweetness and the excellence of the ministry of God the Holy Spirit, who illumines us that we may see the sweetness and the wisdom of the cross. Without the Spirit's taking the scales from our eyes, we would never behold the loveliness